Hola, buenos días. Le decía a Marta Robles que es un lujo para nosotros que, de nuevo, la Estación de las Letras tenga una parada en el Carmen Lafón. Esta es la primera de otras que va a llegar. Agradecer a Raquel, como siempre, la forma que tiene de mirarnos, buscar actividades para nosotros. Ella es lafoniana, como si estuviera trabajando con nosotros. O me pone un despacho en cultura o le ponemos un despacho a Raquel. Y es un lujo tener a Marta Robles, además de gran periodista, gran escritora. Desde el punto de vista personal, ya con 57 años, la sintonía mía es la cadena SER, la radio, acostarme con el pinganillo escuchando la radio a cualquier hora, y la voz de Marta Robles pues era una de las que suenan en esa cantidad de horas que yo echaba escuchando la radio. Una radio que era cuando había poquitas televisiones y la radio tenía muchísima importancia. Entonces, orgullo doble, primero porque esté Marta con nosotros para presentar su obra, y después porque personalmente le puedo poner cara en directo a esa voz que durante muchos años estaba escuchando. Y a Raquel, pues muchísimas gracias, de verdad, por el trabajo que hace, por llevar la cultura donde hay que llevarla. No solamente hay que ir a un teatro, sino que hay que llevarla como se está haciendo, y como siempre da las gracias por esa mirada que tiene hacia el Carmen Lafón. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a darle un aplauso a vuestro libro. Bueno, yo pretendo ser muy breve, porque hoy nuestra protagonista es Marta Robles, que viene a presentar un libro que estoy deseando leer. Ella lo sabe, amada Carlota. Yo me declaro absolutamente fan de Marta Robles, no solo en su faceta de escritora, que es magnífica, es una de las mejores escritoras, no solo nacionales, sino europeas, y tiene una capacidad, una agudeza, un ingenio, una elegancia e incluso una manera de introducir otras disciplinas como la música, por ejemplo, en su obra, que desde luego invito a conocer. Con ella hemos hablado en estos días acerca de la posibilidad de tener un acto en abierto, como ella ha tenido en otras ocasiones, en el Centro Cultural de la Villa, donde ella ha tenido lleno el Teatro de la Villa con 450 personas. Ella además es Premio Nacional Factoría Creativa de las Letras en la Rinconada, y tiene una escultura con su nombre en el Sendero de la Creación. Una escultura preciosa, vertical, que está en el Parque de Saboyal, que es un parque que conocéis todos perfectamente, que tiene un sendero donde esta ciudad libro, esta ciudad creativa que es la Rinconada, pues pretende rendir un homenaje perenne a figuras que nos hacen pensar desde una cultura muy concienzuda, muy respetuosa y desde luego muy necesaria en estos tiempos tan complejos. Yo quiero agradecerle a Marta la labor que ha hecho. Ella empezó muy joven, ha hecho una referencia a Juan Carlos, pero Marta es una cría, sí. Eso por descontado, ¿no? Y ya la ven ustedes. Quiero de verdad ver en ella y que veáis a una mujer valiente, a una mujer que sabe decir las cosas desde el punto de vista de la forma y el fondo, una mujer muy inteligente, además de bella, como podéis apreciar, ¿no?, en la distancia corta. Ella gana en la distancia corta. Pero le decía que era muy importante para mí que Estación de las Letras, que no es una feria de libros al uso, que no es un escaparate con carpas, sino que es un programa que, como sabéis, está intentando trabajar mucho con chavales de instituto, con chavalas, y yo no quiero dar la chapa, porque mis hijas me lo tienen prohibido a la hora de hablar en un instituto, pues quiere de alguna manera despertar otra forma de ver
un libro como este, haciéndolo de una manera distinta. Por eso hemos contado con Óscar Gómez, al que yo suelo presentar como, bueno, Óscar es premio de Andalucía de periodismo, es el rey del podcast. Él es un periodista diferente, es disruptivo, y nos apetecía que entre los dos pues pudiéramos ofrecer una presentación distinta a las muchas que seguramente Marta va a tener en estos días, con un formato especialmente pensado para la gente joven, para vosotros y para vosotras. Yo espero que disfrutéis, porque tenéis de verdad la oportunidad de tener una clase magistral. Ojalá la hubiera yo tenido en mi tiempo con una de las mejores escritoras de nuestro país. Así que de verdad, disfrutad y disfruta, Marta, que hoy es tu día en La Rinconada. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, quienes estáis aquí en el Instituto y también quienes nos siguen a través del streaming. Gracias por venir a la presentación de esta novela de Marta Robles y gracias a Juan Carlos y a Raquel, teniente de alcalde, delegada de Cultura y otras cosas en el Ayuntamiento de La Rinconada, pero sobre todo actuando hoy como apasionada de la cultura y devoradora de libros, no solo los de Marta Robles, también de otros muchos autores, y verdadera artífice de cómo la cultura está transformando este municipio. Eso ya no se sabe solo en este municipio, se sabe fuera, se sabe en Sevilla, se sabe en el resto de Andalucía y tiene muchos ecos ya en España. Así que yo creo que tenemos todos mucha suerte de que Raquel Vega esté al frente de esta iniciativa, que nos regala cosas como tener esta mañana a Marta Robles con nosotros. Hola Marta, que todavía no te hemos escuchado. Hola, muchas gracias por recibirme, estoy encantada. Bienvenida a La Rinconada. Tengo que decir que en el año 93, que era cuando yo hacía Si amanece nos vamos, ya estaban todas las televisiones. Sé que quien no te veía era porque no quería. Pero Si amanece nos vamos era la radio, claro, era la cadena SER. Lo que pasa es que las radios sí que no hacían los programas televisados, claro, como lo hacen ahora. Pero las televisiones, querido mío, ya estaban todas. En el 89 empezaron las televisiones y ya estaban todas las televisiones. Estaba Antena 3, estaba Telecinco, estaban todas, porque estos chicos no se van a creer que era el Pleistoceno superior, que también, lo era. Pero un poquito menos. Bueno, no sé si tú lo recuerdas, Marta, seguro que no, porque tú eres una celebridad, yo no. Coincidimos en la radio, en Onda Cero, en el año 2001. ¿Ah, sí? Tú hacías el programa de tarde, y yo trabajaba aquí en informativos en Sevilla. Bueno, pues Marta, hay una cosa que no se puede quitar nunca de encima, que es periodista. Es autora de más de 20 libros. Amada Carlota, es la cuarta novela ya de la saga de Toni Rouras, un detective a quien vais a conocer, quienes no lo conozcáis, vais a conocer de una forma un poco especial, dentro de unos segundos también, y del que vamos a hablar mucho durante esta presentación. Tú no te asustes, Marta, aquí van a pasar cosas. No, pero es que yo ya te voy a llevar la contraria para empezar. Yo no uno mi faceta literaria con mi faceta periodística. Y además creo que le tengo que decir algo muy importante a todos los chicos que están aquí y a todas las personas que nos escuchan. No todas las personas que son periodistas son escritoras. Por supuesto. Ni tampoco todos los escritores que juegan a hacer periodismo son periodistas. Son disciplinas diferentes. Hay mucha gente, y además hay mucha polémica en torno a eso, que de un día para otro, sin haber escrito ni media línea, de pronto saca una novela. Tenemos que pensar, además, que hay gente incluso que tiene varios libros en el mercado que no los ha escrito, porque sigue habiendo muchos ghostwriters, o sea, muchos escritores negros, que se les llama. Yo misma he ejercido de negra en alguna ocasión hace ya muchos años, y esto es una cosa que sigue ocurriendo, con lo cual merece la pena que se ponga de manifiesto. Y merece la pena también que todos los que trabajan en un periódico, o que todos los que trabajan en la tele, o que todos los que tal, no piensen que de la noche a la mañana van a convertirse en escritores. Otra cosa es que sean autores, que a veces, insisto,
ni siquiera lo son. Y esto es muy, muy destacable y sé que es arriesgado de decirlo, No, pero, en absoluto. pero es fundamental que se firma. diga. También tengo que decir otra cosa. Cuando muchas veces, claro, los periodistas, no, porque claro, tú habrás encontrado las noticias en los periódicos. Igual que de grandes escritores como Stendhal, Claro. que de una crónica de tribunales hizo ni más ni menos que Rojo y Negro, o ¿cómo se llama? El de Madame Bovary, Flaubert, exactamente lo mismo, después Víctor de leer Hugo, una... con Los Y Víctor Miserables. Hugo, tantos. Entonces, quiero decir que muchas veces pensamos que esto es una cosa de periodistas y no. Hay mucha gente que se mete en periodismo pensando que es que por eso va a ser escritor, y es que son disciplinas diferentes. Absolutamente. En mi caso particular... ¿Coinciden? En mi caso particular, y con gran esfuerzo, y porque yo siempre quería ser escritora desde que era niña, tengo una trayectoria doble. Desde el principio de mi carrera, en el año 87 estaba en prácticas en la revista Tiempo, escribiendo, por cierto, y escribiendo en varios sitios más, y en el año 89 empecé a escribir mi primer libro, que publiqué en el año 91. Desde entonces hasta ahora he escrito y publicado 20 libros. Si no, no me habría dado tiempo, Claro. quiero decir. Pero tenedlo en cuenta, porque al final merece la pena subrayar estas cosas. Y yo creo que es el momento también de darnos la importancia Por justa supuesto. a los que somos escritores, porque hay tantos libros escritos por otros en Pues las tú librerías. creías que me estabas llevando la contraria, pero me estás dando la razón. ¿Ah, Fíjate, sí? fíjate qué curioso. Ahora te lo voy a explicar. Porque, mirad, para quienes no lo sabéis, y aprovecho además que Marta está haciendo una cosa que a mí me resulta muy interesante, que es contar cómo es este mundo de la industria, de la creación literaria, que no es solo los autores, los novelistas, ya no son personajes atormentados que se encierran a escribir y cuando ponen el último punto ya está. No, después hay un proceso de edición, de corrección, y lo que está haciendo ahora Marta en estos días, que es agotador, que es la promoción. ¿Cuántas entrevistas hiciste ayer, Marta? 14. ¡Qué barbaridad! En un solo día, ¿eh? Y otras muchas cosas. Y algo que hacen las editoriales y que hacen muy bien normalmente es que hacen, dentro de ese proceso, un dossier. Un dossier en el que se explican cómo son las tramas, en qué hechos históricos, en el caso de que los haya, se basa la novela, quiénes son los personajes, cuál es la trayectoria de la autora en este caso. Y hay una cosa que a mí me encanta, que además las editoriales colocan casi siempre al principio. Bueno, en el dossier de esta novela de Amada Carlota de Marta Robles, lo último que aparece es la playlist. Como decía Raquel, la música que a ella la acompaña durante la historia y que por tanto acompaña también al lector, aparece relacionada en la playlist. Pero lo primero que aparece son las reflexiones de críticos, de periodistas, de otros autores que ya han leído la novela. Y a mí me encanta, lo primero que ha colocado la editorial en el dossier es una cita de Alice Kellen, que dice que esta novela, Amada Carlota, esconde heridas antiguas y verdades que aún supuran. Y ahí, precisamente ahí es donde creo, y por eso me estaba dando la razón, aunque ella pensara que no, es donde creo que está la periodista, que utiliza la narrativa, el entretenimiento, una novela, una historia, con algunas partes de verdad, para seguir denunciando cosas. Tampoco. Vaya por Dios, me voy a ir, me voy. Tampoco, y te explico por qué. Mira, cuando yo por generación empecé a leer, siendo una niña, a unos pequeños detectives que escribía una escritora británica llamada Enid Blyton, que eran Los 5 y los 7. En mi época, además, había muchos libros policíacos protagonizados por críos. Estaban Los 5, los 7, estaba Puck, investigadora, estaban Los 3 investigadores, que era una serie que auspiciaba todo el asunto de Hitchcock, era Hitchcock el que la promocionaba. Bueno, yo desde que empecé a escribir, con 12 o 13 años, ya el género policíaco me llamaba la atención. Cuando me encontré, además, con Edgar Allan Poe, a mí normalmente siempre elegía mis redacciones en el colegio para leerlas en público. Y cuando de pronto me encontré con Edgar Allan Poe, como se tiñeron absolutamente de sangre, las monjas del colegio llamaron a mis padres para decir qué había pasado, qué había
pasado, porque claro, no entendían que de pronto yo le hubiera clavado un bolígrafo en el ojo a uno de los personajes. Y entonces era porque yo me había encontrado a uno de los precursores del género negro, como es Edgar Allan Poe. A partir de ahí, en mi vida y desde siempre, cuando me encontré con el género negro, la novela negra, que es un paso más allá, porque la novela policíaca es una novela enigma, es una novela en la que hay un juego entre el propio escritor y el propio lector, a ver quién consigue engañar a quién. Es decir, el lector desde el principio quiere saber el asesino antes de que se lo cuente el escritor. Y así se siente mucho más listo. Pero en la novela negra no importa quién es el asesino. Lo que importa es la explicación del mal, saber qué es lo que pasa. Esa historia de denuncia. Y esa historia de denuncia es de novela negra. No es concretamente del periodismo, que el periodismo es que está, yo creo que los periodistas estamos obligados a traducir el mundo para el resto de las personas con la voluntad de que mientras ellas hacen otras cosas, nosotros les informemos. ¿Para qué? Para conseguir que el mundo sea más justo. Quizás eso es un poco pretencioso, pero al menos para conseguir que el mundo sea un poco menos injusto, porque una vez que se saben las cosas es cuando se pueden reivindicar. Cuando tú te puedes quejar de las cosas es cuando las conoces. Si no las conoces, no. Entonces, en la novela negra hay un paso curioso y diferente. La novela negra nace en el Chicago de los años 20, en una sociedad absolutamente corrupta, donde nadie es de fiar, donde los policías no son de fiar, las instituciones no son de fiar, los políticos no son de fiar, y entonces por eso se crea un personaje que es el que yo saco a colación luego en mis novelas, que es el personaje del detective. El detective yo siempre lo comparo un poco con el Quijote, porque en realidad lo que pretende el detective es hasta saltarse las normas establecidas, luchar contra los gigantes, aunque sean molinos, ¿no? Y lo hace pues, con un cierto desencanto de esa sociedad, lo hace sabiendo que a lo mejor no siempre va a ganar, lo hace sabiendo que preocuparse por el otro casi está de moda en una sociedad que solamente tiene intereses, con lo cual esto es muy propio de lo que es la novela negra. Entonces, yo distingo la obligación del periodista de traducir el mundo, de informar y de todo, que la novela negra, que además admite la denuncia porque nace directamente con esa vocación. Entonces, la novela negra, además de ser absolutamente dinámica, entretenida, con un lenguaje particular, una novela que, como decía Borges, no le interesaba a los académicos porque no era lo suficientemente aburrida, lo decía con mucha retranca, y ser una novela que tiene todos los elementos para que el lector disfrute y donde el propio personaje del detective o los otros personajes siempre van a aportar algo nuevo y distinto al lector, y puedes incluir cosas como la música. La música que aparece en los libros de Roures no es la música que me acompaña a mí, es la música que le acompaña a él, la música que él pone en cada minuto, la música que hace que los lectores también se vuelvan cómplices no solo con lo que sucede, sino con lo que les sucede al propio personaje. Entonces, por eso digo que la novela negra y mi denuncia va en función de lo que es la novela negra. En periodismo podemos denunciar, pero yo creo que fundamentalmente tenemos que informar, y a partir de informar, porque muchas veces hay periodistas que se creen que son jueces, que pueden señalar, que no, tienen que informar, y además informar de una manera contrastada. En una novela te puedes permitir denunciar lo que te dé la gana, tú lo dejas expuesto, y que el lector eso sí, y el lector decide lo que le da la gana. Yo desde luego ni adoctrino, ni quiero evangelizar, ni nada. Yo lo expongo, pero no lo podría exponer así en el periodismo. Por supuesto que no. Lo que lo hago es en la novela negra con las características precisas de la escritura y de la novela. Aclarado queda. ¿Vale? Ya no me vuelvo a atrever a llevarle la contraria a Marta. La novela Amada Carlota, ahora vamos a conocer un poquito más de ella, está narrada en 3 tiempos en España, que son la dictadura, no vamos a especificar los años, pero la dictadura, la transición ya tardía, en el año 85, que fue donde ocurre algo que vamos a comprobar ahora, y la actualidad. Pero esos 3 tiempos los aprovechas, espero no equivocarme ahora, para definir cómo es la sociedad española y cómo la sociedad española reacciona ante determinadas cosas que en un tiempo las normalizamos, en otros empezaron ya a sonarnos un poco extrañas y que ahora detestamos directamente, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con los abusos.
A mí me encantaría pensar que en el momento en el que vivimos rechazamos absolutamente los abusos y que no existen. Pero hace 4 días, precisamente en los informativos, salían señoras de 65 años contando que habían pasado toda su vida calladas y no habían contado los abusos ni siquiera los que se habían producido antes de ayer. Y cuando les preguntaban que por qué, decían que porque pensaban que nadie les haría caso, por vergüenza, o por el propio miedo a las represalias. Así que estamos en el siglo XXI, después de un Me Too, sabiendo que todo sigue sostenido en el mismo sitio. Cuando hablamos de esos 3 espacios temporales, y yo te cuento, uno es en 1985, que eso es lo que vamos a ver, que es cuando una joven adolescente en avanzadísimo estado de gestación llega a una clínica clandestina en un sitio indeterminado de Asturias, alumbra a un bebé y se lo quitan de los brazos y no lo vuelve a ver nunca más. Después vamos al presente, y que yo sitúo en 2018 porque quería que fuera antes de la pandemia para que no me condicionaran determinados asuntos, y ahí nos encontramos a el detective Roures y a la jueza Carlota Aguado. Es muy curioso porque el detective Roures y la jueza Carlota Aguado tienen una relación entre ellos. Vosotros no conocéis quizás al detective Roures, pero es un ex corresponsal de guerra, un tipo que tiene el alma rota en 1000 pedazos porque ha estado en los frentes de guerra y sabe que cuando cualquiera de nosotros estamos puestos al límite de nosotros mismos, podemos sacar al héroe que llevamos dentro, pero muchísimas veces podemos sacar al villano que llevamos dentro. Es decir, hay una cosa que dice Simenón, que es: un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato. Y todos pensamos, pero es que nosotros no podríamos matar. Depende de dónde y en qué situación. Insisto, es mucho más fácil ser bueno aquí que ser bueno en determinadas circunstancias. Y por eso es tan importante la virtud de controlar nuestros espacios buenos del alma y sobre nuestros espacios malos. Y en ese momento nos encontramos al detective Roures, que le he puesto un bálsamo para que todas esas heridas le dueran un poco menos, que es precisamente la literatura y la música. Y nos encontramos a la jueza Carlota Aguado, que la jueza Carlota Aguado es un personaje que a mí me gusta especialmente porque es una mujer que parece irrompible, una mujer contundente, una mujer con una apariencia física extraordinaria, intachable en su profesión, pero que en su trastienda, es decir, en su vida normal, hace lo que le da la gana y se salta las normas que le da la gana en lo personal, no en lo legal. Y entonces el detective Roures y Carlota Aguado tienen una relación sentimental y no atraviesa su mejor momento. ¿Por qué? Porque la jueza le ha sido infiel con una mujer, lo cual el detective pues no sabe cómo asumir, no sabe si es mejor, si es peor, si lo tiene que perdonar, si sí, si no, si qué, si tal. Y ella, Carlota, no se va a justificar porque ella piensa que su relación era abierta y nadie había dicho que no se podía salir de ese sitio, pero sí le quiere decir al detective que ha descubierto algo a partir de esa relación y que necesita contratar sus servicios para que él investigue algo de su pasado. Y ahí nos vamos a finales de los años 60, a los años de la dictadura española, donde nos vamos a encontrar algo que era muy habitual, que era un matrimonio de apariencias. Un matrimonio donde hay un médico muy cercano al régimen de Franco y hay una mujer mucho más joven que se ha casado en un matrimonio de conveniencia porque la han empujado sus padres, porque era de una estación muy humilde y que tiene 3 hijos y que de puertas para afuera parece que es el matrimonio perfecto y que de puertas para adentro esconde muchos horrores, muchos horrores. Entonces, aquí, por supuesto, vamos a ir viendo los distintos tiempos, pero cuando viajemos al presente nos vamos a encontrar con algo que sucede en una universidad, que es otro caso que está investigando el detective, que es un profesor de universidad que abusa de sus alumnas. Entonces, ¿por qué quería meter todos estos temas en el mismo espacio? Porque en realidad yo voy a hablar del silencio de las mujeres y de los abusos y el sometimiento en toda una línea de tiempo. En esos 3 casos. Es decir, pero no en esos 3 casos solo, sino en toda una línea de tiempo. Y además, contaros una cosa que me parece extraordinariamente peligrosa, y es que durante toda la historia las mujeres hemos estado determinadas como buenas o malas dependiendo de nuestra honra.
Si teníamos la honra a salvo, éramos buenas. Y si no la teníamos, éramos malas. Los hombres, sin embargo, podían tener la honra como les diera la gana. Incluso era gracioso que la tuvieran un poquito perjudicada. Entonces, esto, que parece que es una cosa muy viejuna, que precisamente se utilizó, y ahora lo hablaremos si te parece, para arrebatar bebés en distintos tiempos de nuestra historia reciente, ahora, en el siglo XXI y después del Me Too, vosotros sabéis que cuando hay un vídeo sexual que de pronto aparece, que de pronto salen chicos, pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Pero cuando salen chicas, se quedan señaladas para siempre. Hubo una política que se llamaba Olvido Hormigos que empezó a hacer que se cambiara la ley, porque realmente eso de exhibir todos los vídeos inmediatamente la convertía en esa palabra tan tremenda que nos han regalado durante siglos y siglos, en puta. Porque hay dos palabras terroríficas que nos han dedicado las mujeres permanentemente, histérica y puta. Y las dos relacionadas, curiosamente, con el sexo. Histérica, porque cuando se empezó a utilizar era porque las mujeres tenían un problema en el útero. Bueno, el problema es que no querían que tuviéramos orgasmos y entonces, pues claro, eso era un serio problema. Desde luego que sí. Entonces, y puta, directamente. Bueno, pues en el siglo XXI ha habido vídeos sexuales que han llevado a chicas y a mujeres a quitarse la vida. Con lo cual, yo quiero establecer esa línea en la que ya está bien, ya está bien, y sobre todo a convencer a las mujeres de que podemos hablar, podemos alzar la voz, y que cuando alzamos la voz, cambiamos el mundo. Y que, por supuesto, tenemos que alzar la voz muchas veces aunque nos cueste, aunque nos dé un poquito de miedo, aunque no sepamos qué va a pasar, porque es que la vergüenza está en el lado equivocado. La vergüenza no es nuestra, la vergüenza es del lado contrario. Fantástico. ¿Tú le pones voz a tus personajes cuando los estás creando, Marta? Porque, lógicamente, apariencia física tienen, nos los describes, sabemos cómo son, pero ¿les pones voz también en tu imaginación? Pues es un poco complejo, ¿no? Las voces cuando lees suenan diferentes, no suenan, o sea, todo lo que está dentro de ti suena de manera diferente de cuando se escucha fuera, ¿no? Entonces, es muy difícil que la voz de Roures me suene de una manera determinada o de otra, o la voz de Carlota, ¿no? Sé que voces a lo mejor no me sonarían nada, pero ayer me preguntaban, ¿y qué actor le pondrías? Yo, sinceramente, cuando escribo no pienso en el audiovisual. Pienso en la literatura, que forma parte de mi vida desde siempre, porque para mí la lectura es algo verdaderamente extraordinario, que es un regalo que te hace, si no ser mejor, con la polémica esta de la influencer, sí te da herramientas para convertirte en un ser humano mejor, porque te hace ser más simpático. Y al ser más empático te pones en el lugar del otro, lo comprendes más, incluso sientes su dolor. Y ya decía Shakespeare que cuando nos sentimos el dolor ajeno nos convertimos en monstruos. O sea que a lo mejor con la literatura podemos conseguir no ser monstruos. No piensas en el audiovisual, pero has dirigido incluso un corto basado en La chica que no supe amar, ¿no? La chica a la que no supiste amar. Sí. Que has dirigido. Bueno, pues nosotros sí hemos querido ponerles, alumnos de este instituto, hemos querido ponerle voz a algunos de tus personajes y te lo queremos regalar, ¿te parece? ¿Te gustaría escucharlo? Genial. Claro que sí, claro que sí. Pues vamos a irnos al primer capítulo de tu novela, nos vamos a ir a Asturias y para eso le vamos a pedir a Amber y a Eddie que les vamos a recibir con un aplauso y que se vengan hasta el atril. Y te vamos a pedir que cierres los ojos y que imagines a dos de tus personajes, a ver qué ocurre. ¿Os parece? Chicas, cuando queráis. ¿La ropa interior también? Obviamente. Ay, me duele mucho. ¡Shh! No hagas tanto ruido, Mari Carmen, que no es para tanto. Y hay otras mujeres que están descansando. Pero es que duele mucho. Haberlo pensado cuando estabas fabricando al bebé. Si es que nos enseñan que cuando no se obra bien hay consecuencias. Parece mentira como un padre con el tuyo. Anda, túmbate, que bajamos ya al paritorio. Ahora hacemos una pequeña elipsis. En el capítulo lo explica muy bien Marta lo que sucede. Y cuando ya ha dado a luz Mari Carmen... ¿Puedo ver al niño? Es una niña. Y puedes, sí. Pero no te acostumbres a ella. Porque te vas ahora mismo, ¿lo sabes? Tu padre ha mandado un conductor a recogerte. ¿Y la niña? ¿Volveré a verla?
¿Qué niña? Tú no has parido ninguna niña. A ver si te queda claro. Vale, vístete y recoge tus cosas. Te dejo aquí una bolsita con lo básico para las curas y listo. Tu padre ha sido preciso. Quiere que pases aquí el menor tiempo posible. Cuanto antes te vayas y te olvides de todo esto, mucho mejor para todos. Un aplauso, ¿no? Bravo, chicas. ¿Qué te ha parecido, Marta? Pues me ha gustado mucho. Fíjate que me resulta curioso porque en la presentación de Amada Carlota leyeron también mi hijo mayor, que es actor, y Cuca Escribano, que es una actriz. Entonces, claro, me llama la atención porque las voces suenan distintas. Claro. Entonces, siempre le da una tonalidad y un color. A Amber le ha fallado el acento asturiano. Le ha salido muy de Sevilla. No. Bueno, yo te diré que tampoco hace falta acento asturiano, Claro porque que no, está claro que la chica, ya la conoceréis cuando leáis la novela, no es asturiana, es una chica que veranea en Asturias, pero no es asturiana, con lo cual, eso sí, el acento de aquí de la tierra me ha sonado un poco raro, porque no lo oía yo con ese acento, pero tampoco está mal. A mí, además, bueno, luego está la monja, que es Sor Azucena, que es la que está diciéndole las cosas a Mari Carmen, que a mí me causa un enorme dolor cada vez que lo escucho, porque esa supremacía moral tan horrorosa me provoca escalofríos, ¿no? Ese de pronto decirle a alguien, vaya, tú cuando estabas fabricando al niño no estabas pensando en esto, tú que te has ido del camino recto, tú qué tal. Otra vez estamos en la puñetera honra, que es que de verdad me saca de mis casillas y me hace mucho daño, porque es verdad que en España, en la dictadura, había dos supremacías, una supremacía ideológica y una supremacía moral. Y eso servía perfectamente de justificación y de excusa, mejor dicho, para justificar lo absolutamente injustificable como era robar bebés. Cuentan algunos autores, Marta, que durante el proceso de creación de la historia hay personajes a los que, no sé si a ti te pasa también, hay personajes a los que en principio no ibas a darle una presencia importante en la novela y que sin embargo te la piden, te tiran y te dicen, oye, que yo quiero más, que necesito más. ¿Te ha pasado con algún personaje en esta novela? La flexibilidad de las... yo siempre escribo con una literatura muy flexible, es decir, yo no soy ni de mapa ni de brújula, no soy de tenerlo todo preparado y de saber cómo empieza todo y cómo sigue todo y cómo termina todo, ni de brújula, que es empezar con una ideita y no saber a dónde vas. Yo soy un híbrido. Entonces, yo pienso la novela hasta que la novela se apodera de mí y a partir de ahí empiezo a escribir y sé dónde quiero ir, pero en ese trayecto me puedo encontrar con cualquiera de vosotros, me contáis algo y a lo mejor cae en la novela. El caso más curioso que tengo de todos fue en La chica a la que no supiste amar, que se desarrollaba entre Madrid y Castellón y yo cogía mucho los trenes y en un momento determinado me encontré una mujer que lloraba. Y lloraba a mares y estaba sentada a mi lado, ¿no? Hay mucha gente que llora en los trenes. Curiosamente, cuando viajas mucho te encuentras con gente que llora en los trenes. Pero este personaje, esta mujer, me impactó tanto que la metí dentro de la novela y la convertí en uno de los personajes. O sea que a veces te pasa. De todas maneras, los escritores somos ladrones de conversaciones ajenas, así que cuidado con lo que decís delante de nosotros. Hablabas antes de la relación entre Carlota y Toni Rouras. Claro, los dos son caracteres muy fuertes, profesionales que han vivido, una en su condición de juez, Toni en su condición de corresponsal de guerra, han vivido situaciones muy duras, que son muy apasionados por vivir, que son muy apasionados para amar también, pero también es lógico que esa relación que tienen tenga desencuentros que también son muy pasionales, ¿no? De alguna forma tú no puedes ser apasionado para amar y desapasionado puede ser una balsa de aceite para discutir, ¿no? Eso se refleja también de algún modo. Bueno, vamos a ver, en toda esta historia van a vivir asuntos muy fuertes de los que vamos a hablar ahora, que yo creo que es imprescindible para que lo conozcan ellos. Y estos dos personajes son dos caracteres muy fuertes pero muy diferentes. O sea, ella es mucho más de armas tomar que él.
O sea, él es Sin mucho duda. más cínico, él es más observador, escucha más. Y luego, además, ella es mujer y él es hombre. Y son cosas distintas, porque lo que tenemos que tener todos, independientemente de quiénes seamos y de nuestras tendencias sexuales, es los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero no necesariamente tenemos que ser iguales. ¿Por qué? No, yo no tengo ninguna gana. Yo creo que tenemos nuestra propia mirada, ¿no? Y entonces ven las cosas a veces de maneras distintas. Y también ella tiene una rebeldía en sí misma que vamos a ir entendiendo cuando vayamos leyendo la novela. Y la relación entre ellos, a mí me parece que es una relación con altibajos, porque ellos no le han puesto reglas a esa relación y es muy difícil sobrevivir a una relación abierta. Yo pocas he conocido que funcionen. Alguna, la de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, por ejemplo, que era uno de los padres de la generación Beat, y él era homosexual y él era heterosexual, y luego se relacionaban cada uno con hombres y otro con mujeres, pero al mismo tiempo tenían su relación pasionalísima, intacta, y sacaban el uno lo mejor del otro. Pues me parece que es un caso entre muchísimos. Es muy difícil sobrevivir a una relación abierta. Desde luego yo no lo soportaría. Hay gente que lo soporta y hay gente que no. Pero esta relación es una relación que, claro, tiene muchos altibajos, pero es una relación con una lealtad, con una lealtad tan extraordinaria que vamos a ver. Bueno, es que a Rowles esta investigación le va a tocar mucho el corazón, claro, porque atañe a la mujer a la que ama y además se da cuenta de que la ama más según va pasando el tiempo y según se va relacionando con ella y según le va doliendo las cosas que va descubriendo. En esta novela Rowles se humaniza muchísimo porque hay dos personas, la otra no diré quién es, que también es muy cercana a él y que va a sufrir mucho, con lo cual Rowles va a sufrir y va a dejar constancia de su sufrimiento. Vamos a ver la parte de dentro del propio personaje que, como dice en un momento del libro, dice: a mí me gustaría ya que a estas alturas de mi vida no me importara lo que le pasa al de al lado. Es que me sigue importando, ¿no? Y yo creo que eso es muy característico de este personaje. En ella, en Carlota Aguado, también hay un gesto de confianza máxima hacia él, porque que le pida ayuda para determinadas cosas que le han sucedido, para investigarlas, significa también que está dispuesta a abrirse completamente. Sí, pero sin embargo, cuando lees la novela te das cuenta de que se va abriendo poco a poco, en pequeñas dosis, porque ella no le gusta hablar de, como a ninguno de nosotros, casi ninguno de nosotros nos gusta hablar de las heridas que tenemos y de esas cicatrices que hemos tratado de guardar en algún rincón. Y Carlota pues no va a ser menos. Entonces a Carlota hay muchas cosas que le cuesta contar y él a veces le dice: checa, pero dime, si me pides que investigue, dime, ¿no? Cosas. Y luego además los dos personajes tienen una intrahistoria. Nos vamos a encontrar con momentos muy curiosos y muy divertidos de meterte dentro del pensamiento de ellos, ¿no? Porque hay momentos en los que él va a escuchar la tragedia de ella, pero en realidad lo que está pensando es en sexo, porque lleva mucho tiempo. Entonces cuando ella le dice: ¿me estás atendiendo? ¿En qué estás pensando? Y dice él: en sexo. Y dice: claro, qué mentiroso, qué tontería. Y dice: oye, ni siquiera tú, sí, que parece que me conoces bien, puedes pensar que es que muchas veces los tíos pensamos en sexo más que las mujeres. Pues parece que sí. Sí. Eso dicen los investigadores. Sí, sí, claro, la ciencia es lo que lo dice. No tiene ninguna otra base, solo la ciencia. Bueno, pues si te parece, vamos a conocer a Rouras también, a Rouras y a Almanos, que a mí es un personaje que me fascina. Almanos es un personaje excepcional, sí. Pues ¿te parece si le decimos a Enzo y a Rafa que se acerquen al atril también y así podemos conocerles? Muy bien. Venga, un aplauso, chicos. ¿Se puede bajar? Estáis perfectos así. ¿Sí? Manos, ¿qué pasa? Que nos ha llegado un nuevo caso. Aparte de los seguimientos de cuernos, jefe, mi primo dice... Para, Manos. ¿Tu primo? ¿No quedábamos en que se centraba en la carrera de periodismo y nos abandonaba? No es mal chico, pero siempre habla de más. Ni que hablar fuera pecado. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Ya empezamos, jefe? ¿Qué es eso? ¿Una frasecita de una galletita de la suerte?
un proverbio. Ya, pues muy bien. No sabes lo mal que se me daban los proverbios de los chinos en el colegio. De la Biblia, animal. ¿De la Biblia? En fin, da igual. Lo importante es que te guste menos o más. Mi primo siempre trae cosas. Y esta de las que te voy a hablar, seguro que te parece interesante. ¿Tiene música? Más bien letra. Y seguro que la entiendes tú mejor que yo. ¿Sabes lo que es el mesmerismo o algo así? ¿El mesmerismo? ¿Te refieres al magnetismo animal? ¿A las supuestas prácticas sanadoras que defendía Mesmer, el mecenas de Mozart? Si la memoria no me falla, los mesmeristas defendían la existencia de un fluido magnético invisible en el universo que influía en los seres vivos y podía ser manipulado a través del uso de imanes para sanar, principalmente sus afecciones nerviosas. Una especie de curanderismo sofisticado creado por Mesmer hace 3 siglos y que después tuvo muchos seguidores, como el propio Dickens. No sé lo que pinta el tal Dickens aquí exactamente. Pero sí hay un espabilado que, con la excusa del mesmerismo ese, está abusando de muchas chicas a costa de los nervios que pasan por los exámenes. Aunque no sé qué tiene que ver el mesmerismo con eso, pero... Bueno, este asunto del mesmerismo y el magnetismo animal siempre generó mucha controversia. Y más aún el hecho de que se asumiera como tratamiento terapéutico un masaje un poco, en fin, ya sabes. Parece ser que Dickens, que ridiculizaba a los espiritistas y perseguidores de fantasmas, se hizo mesmerista convencido. Bueno, pues un cliente nos ha pedido que investiguemos eso. Tiene una hija, la cual está estudiando periodismo, que lo pasa muy mal con el asunto de los nervios, y pues un espabilado que se los quiere quitar a base de... Es increíble que en pleno siglo XXI todavía queden abusadores encubiertos. Aunque habrá que esperar para conocer la verdad en este caso, lo cierto es que a Mesmer le acusaron en su día de abusar de sus pacientes durante el trance. Estos tíos guarros tiran de lo que sea, de burundanga, del mesmerismo ese o de lo que tengan que tirar. Pero manda huevos, porque en los tiempos del Me Too les puede salir bastante más cara la cosa a ellos que al Dickens. Ojalá se descubre uno de cada 1000 casos. Me repugnan todos los abusadores, pero mucho más los que aprovechan su superioridad moral para actuar con impunidad. En fin, veremos. De momento, dale la enhorabuena a Gabriel. ¿Ves, jefe, cómo te quejabas sin motivo de mi primo? A veces el que hablas de más eres tú. Métete el proverbio ese. Muchas gracias, Rafa, gracias, Enzo. Me voy a poner como una profe y os voy a regañar a vosotros dos. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando están leyendo vuestros compañeros, a mí si hablo y habláis, pues mira. Pero si están leyendo vuestros compañeros, no me gusta nada. Porque eso es una falta de respeto a ellos. ¿Vale? Así que yo entiendo que tenéis que estar un poco calladitos. ¿Vale? Si es que yo iba para profe, ¿eh? Sí, también. Oye, qué indignación, que bien lo ha reflejado Rafa también, creo, tú nos darás tu opinión, qué indignación la de Rouras cuando accede a este tipo de casos, ¿no? de aprovechados, como llegan a decir en algún momento. Claro, es que yo creo que hay un tipo de personajes que a Roures le indignan que el cura, el maestro, siempre la persona que tiene la autoridad sobre el otro sea el que la aproveche para abusar de quien tiene a su lado, ¿no? Entonces, pues a él le indigna mucho el caso de las universitarias. Aparte, luego lo vamos a ir viendo porque son unas universitarias de periodismo, que es la escuela en la que él también ha estudiado, con lo cual pues le pilla todo bastante cerca y le indigna que de pronto se utilice la literatura para cautivar, encandilar y tal, y de pronto se utilice pues eso, el mesmerismo, que es eso que os han contado que era pseudociencia absolutamente, pero que es verdad que Dickens tuvo bastantes problemas en su realidad porque aplicó la hipnosis con su mujer y con la hermana de su mujer, con la que tenía mucha fascinación, y hasta ahí pues no pasó nada. Pero luego quiso aplicar las mismas técnicas con la mujer de un banquero y se lió. Se lió porque esa hipnosis y esos masajitos pélvicos pues no eran precisamente los que le gustaban al marido de esta señora, ¿no? Entonces, la indignación de Roures es absolutamente real y yo creo que necesaria.
Es la indignación que nos provocan ¿Es a la muchos. tuya, de alguna forma? Es la mía y la que yo creo que tenemos que tener con los abusones, ¿no? Los abusones en los coles, los abusones en las universidades, los abusones en la vida. La vida está llena de abusones y a los abusones tendríamos que pararles los pies entre todos. Haces una cosa también en la novela que es conectarlo, el mesmerismo como una tendencia, como has dicho, que no te lo había escuchado, de pseudociencia, conectarla incluso con lo que ocurre actualmente, ¿no? Que es que en la dark web, en el internet profundo y oscuro, nos encontramos, bueno, yo no he entrado nunca en la dark web, pero supongo, y como me consta que te has documentado muy bien para escribirla, que se dan ese tipo de situaciones y se venden de alguna forma, ¿no? Vamos a ver, lo que sucede aquí es que el profesor utiliza la historia de Dickens y la historia de Mesmer para engatusar a las estudiantes y a partir de ahí, que ya no voy a contar mucho más, pues abusar de ellas. Entonces, estos abusos, cuando tú abusas de un adolescente y le dices que el abuso puede salir en redes, que de pronto puede aparecer en Internet, pues ya empiezan los problemas. Si esos llegan hasta la dark web, que no es el futuro, es el presente, Sí, sí. La dark web está ahí y en la dark web se compra y se vende absolutamente de todo. Yo no sé si lo sabéis, pero en la dark web no deberíais meteros de ninguna manera. La Guardia Civil me asesoró en todas estas historias y es muy complicado porque una vez te metes te pueden quitar absolutamente todos tus datos de todo tipo y se pueden quedar ahí para siempre y tienes una persecución, puedes tener chantajes, puedes tener absolutamente de todo. Es curioso porque la dark web cuando nació con otra voluntad, nació con la voluntad, la vocación de que se publicara en ella lo que realmente no publicaba nadie en el Internet en abierto, por opiniones o por circunstancias, pero ha acabado siendo un mercado de lo más abyecto que te puedes imaginar. Puedes comprar un sicario, puedes comprar servicios de pederastia, puedes hacer absolutamente todo lo habido y por haber. Entonces, claro, vender algo ahí es tenebroso porque además hay muchísimas capas para que los compradores y los vendedores estén en absoluto anonimato, con lo cual es dificilísimo descubrirlos. O sea, a mí me dijo la Guardia Civil y la policía, los dos, me dijeron que era dificilísimo descubrirlos, porque hay, bueno, lo explico más bien en el libro porque es que es bastante complicado, pero distintas capas para que tu identidad quede absolutamente oculta. Así que cuidadín, por favor, cuidadín. Nos habla Marta del mesmerismo, de cómo Dickens lo aplicó después, ahora esa explicación que nos ha hecho de la dark web, pero también hablas de otras cosas que ocurrieron en España, que nos convencieron de que eran así y que son absolutamente escandalosas. Una de ellas es el gen rojo. ¿Qué era eso del gen rojo? Bueno, en esta novela hay dos tramas, una de esas de los abusos a las universitarias y la de los bebés robados. Entre medias van a suceder muchísimas más cosas, pero la trama de los bebés robados nos lleva al principio de la dictadura. Yo os tengo que contar que hay un arma de guerra que siempre se utiliza, que es la violación, y siempre contra las mujeres. Y es absolutamente efectiva y dolorosísima, porque le duele a las mujeres y le duele a los hombres que quieren a las mujeres y a las familias de las mujeres y a todas las poblaciones, etcétera. Pero es un arma que se usa de manera recurrente en las guerras. Y en los tiempos de paz hay otra arma que se usa de manera recurrente y es el robo de bebés. El robo de bebés se ha producido en España, en Argentina, en El Salvador, en el Congo belga y en todos los sitios. Es una manera de, los regímenes que llegan al poder a través de la violencia, es una manera de dañar más, el daño más poderoso que puedes infligir a una persona está relacionado con sus hijos y es una manera de infligir más dolor a los vencidos y además de adoctrinar a la siguiente generación cuando tú te quedas con ese bebé robado. Al principio de la dictadura había un señor que se llamaba Antonio Vallejo Nájera, que era un tipo que tenía unos libros, los tiene publicados, sobre eugenesia. Antonio Vallejo Nájera, como tantas otras personas de su tiempo, en una Europa en la que había muchísimas teorías supremacistas y Europa entera era supremacista y eugenésica. De hecho, eso fue el caldo de cultivo para que luego pasara todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este señor
decidió, él estaba al frente de los servicios psiquiátricos del franquismo, y entonces decidió que quería demostrar una teoría absolutamente descabellada, que era la existencia de un gen rojo. Según este gen rojo, se suponía que las personas que estaban cercanas al pensamiento marxista eran degeneradas moral, social e intelectualmente. Esto era, cuando primero lo puso en práctica fue en una cárcel de Málaga, donde le hizo toda suerte de pruebas, de tormentos a las presas republicanas, que decían que tenían sexo feroz y tal. Claro, con esta justificación ideológica, pues obviamente, como eran tan malas, no estaban capacitadas para ser madres, con lo cual era fácil arrebatarles el bebé. Pero claro, él no estaba solo, porque había otro poder fáctico en ese momento, que era la Iglesia. La Iglesia de entonces no era la Iglesia de ahora, era una Iglesia que sostenía los pensamientos del régimen. Y entonces, desde la supremacía moral, la Iglesia, a la que colocaron al frente de Sanidad y de Educación, ni más ni menos, establecía determinados criterios. En los hospitales no es que hubiera monjitas solo de comadronas o ayudando a los médicos, es que había muchas religiosas que estaban llevando la gestión de los hospitales. Y claro, las chicas descarriadas, pues madres solteras, por ejemplo, pues no podrían ser buenas madres porque moralmente no podía ser. Estamos hablando de un régimen que había un servicio social según el cual las mujeres eran las sombras de sus maridos. Si tu marido te pide que sexo, se lo tienes que dar. Si tu marido te pide que hagas esto, pues hazlo. Si te pega, pues tampoco pasa nada. Y quien daba consejos a esas mujeres muchas veces a través de la radio era Elena Francis, que era un señor con bigote. Entonces, todo esto era un caldo de cultivo para justificar lo injustificable. Y es terrible pensar que el robo de bebés se hizo de manera reiterada, y no solamente con mujeres pues eso, que habían tenido un hijo fuera del matrimonio o que eran de condición muy humilde y por tanto pues al final eran estas que tampoco van a poder cuidar bien a los bebés, y les engañaban, les decían que había muerto. Hubo en un hospital que en una semana dieron 7 casos de defunción de niños por otitis, ni más ni menos. Pero esto es terrorífico, espeluznante, y yo no sabría ni cómo calificarlo. Pero hay que decir que a mí me parece incluso peor pensar que todo eso que pasó a lo largo de la dictadura siguiera pasando en democracia. Claro. Es que fueron muchos años durante la democracia cuando el robo de bebés se convirtió en un negocio puro y duro. A los políticos se les olvidó que muchas veces están entretenidos en otros asuntos que no son los importantes, que tenían que cambiar la ley de adopciones, y no lo hicieron hasta 1987. Con lo cual, hasta los años 90 seguía siendo igual de fácil. Eso pasó también con el Código Penal, donde había un atenuante del hombre si mataba al amante de su mujer. O sea, es que tenemos que ver la mentalidad de otro tiempo. Pero que pasara en democracia durante tantos años, incluso después del 87, se siguen registrando casos, mucho más de goteo, muchos menos, pero también se siguen registrando casos. Pero que en los primeros 15 años de la democracia pasara esto, a mí me parece aterrador. Algo que también lo es, aterrador, por utilizar ese adjetivo, es la heroína en los 80, que también aparece muy bien reflejada en la novela. Y además, mirad, es muy curioso, en los años, a finales de los 60, llegó una pastillita amarilla a la sociedad española. Una pastillita que, por cierto, ya estaba en Estados Unidos y a la que cantaban los Stones. Ellos decían que eran las Little Mother Helpers, las pequeñas ayudas para las madres. ¿Por qué? Porque había muchas madres que tenían una depresión de caballo que empezaron a tomarse esas pastillitas que eran las primeras benzodiazepinas y se las tomaban como caramelos de menta. Cuando algunas mujeres, como la protagonista de mi libro, una de las protagonistas, lleva una vida tan desgarradora como la que yo describo, pues en este caso cae en las garras de la heroína. Y la heroína se llevó a muchísima gente, mató a muchísima gente. Y es curioso, porque os tengo que contar una curiosidad, mi segundo hijo, Mitch, es el protagonista de una película que a lo mejor habéis oído hablar, que se llama Romería, que es en la película de Carla Simón. Y en la película de Carla Simón hay, esto lo descubrí cuando vi la propia película y fue una cosa muy curiosa. En la película de Carla Simón, ella misma, que es
el personaje, va a buscar la huella de sus padres que murieron de SIDA en los años 80 después de haber tenido una adicción a la heroína y sin que se supiera muchas cosas porque estaban verdaderamente ocultos los que eran adictos a la heroína. Entonces, claro, mi hijo es el coprotagonista de esa película y cuando fui a verle a Vigo había hecho precisamente una escena en la que se tenía que meter un pico. Y venía emocionalmente muy tocado y tal. Pero claro, cuando yo me pongo a escribir mi escena de la heroína, le llamo a mi hijo, que tiene 21 años, y le digo, a ver, Mitch, necesito que me expliques cómo se hace lo del pico. Primero dime qué es un chino exactamente cómo es y explícame cómo es un pico. Así que fue mi hijo el que me explicó y el causante de que yo describa el pico tal cual es en mi novela. Pero quizás en tu caso aportándole lo que tú conociste en esos años que todos nos conocimos porque era una auténtica epidemia en la sociedad del dolor que la heroína ha causado y, como tú decías al principio también, la cantidad de personas que se ha llevado, ¿no? Desde luego. Tu hijo no lo ha conocido. No, mi hijo no lo ha conocido, pero lo que pasa es que Carlos Simón lo hizo muy bien. Claro. Hizo una inmersión brutal de los chicos en el rodaje, una inmersión de meterles en el mundo de la droga y en el mundo del SIDA y en un mundo de verdad de muchos muertos, entre otros los padres de la propia protagonista, con lo cual sí había sentido emocionalmente ese dolor que estuvo muy vigente y muy presente en nuestra sociedad. En los años 80 parece que son divertidísimos y que fuimos todos muy libres y que todo muy bien y que las drogas por aquí y que tú ibas en el coche sin cinturón de seguridad, ¿eh? Todo era como arriesgadísimo y nos parecía todo divertidísimo, pero es verdad que hubo mucha gente que murió. Bueno, con el SIDA sufrió la gente una auténtica barbaridad porque la estigmatización era brutal. Además, la gente se pensaba que eran monstruos a los que no te podías acercar ni tocar. Y bueno, yo creo que ese dolor se nos ha quedado mucho dentro. Pero en este caso yo lo quería hacer para reflejar dos cosas. Uno, cómo hubo madres y otras personas, sobre todo madres que parecía que estaban todo el día tomándose las pastillas y que de pronto cuando salían del cauce de la familia se metieron en el mundo de la droga, que fue una puerta abierta hacia la droga, y cómo gracias al amor a un hijo, gracias al amor puedes hasta salir de la droga. Os voy a decir una cosa, el único mono que mata, y esto lo he aprendido, es el del alcohol, no el de la heroína. El único mono que mata, que lo sepáis, ¿eh? Y eso sí que está demostrado fehacientemente. Y bueno, yo creo que se puede salir de todo, pero un alcohólico, cuando lo ha sido, nunca deja de serlo. Nunca deja de serlo. Eso también es importante ponerlo en valor en una sociedad que bebe más de la cuenta. Y de la heroína sale mi personaje por amor. Entonces yo lo que quería era también que en esta novela, que es muy oscura y muy fuerte y en la que hay mucha maldad, hubiera también la posibilidad de reconstrucción y de luz. En esta novela cabe de todo, porque si a alguno de vosotros le gusta escribir y tiene pensado escribir una novela, tenéis que saber que la tensión narrativa no se puede mantener permanentemente. O sea, es decir, tú no puedes estar haciendo sufrir al lector permanentemente. Tiene que haber momentos de lapso en los que tú haces otras partes de la vida. Es decir, puedes sonreír, puedes amar, puedes incluso bailar, lo que quieras. Entonces, todo eso forma parte de la novela y de la credibilidad de la novela, porque eso sí que es fundamental. Y siempre lo digo, las novelas no son reales, pero tienen que ser verosímiles. Y para ser verosímiles tienen que estar apuntaladas en una sólida realidad. Luis Landero, que fue el escritor que presentó mi novela, me decía, a mí me has tenido loco porque yo estaba cada 2 por 3 mirando porque no sabía lo del gen rojo, no sabía lo de esto, no sabía lo del otro y permanentemente estaba yendo a buscar. Pero imaginaos que yo mañana hago una historia de monstruos verdes en La Rinconada. Pues claro, si yo hablo de los monstruos verdes, para que tenga solidez mi relato, lo que cuento de La Rinconada lo tenéis que reconocer. Porque si no, directamente os voy a defraudar y no vais a querer que siga con el relato.
Marta, muchas felicidades por Amada Carlota. Esperamos que Toni Rouras y Carlota nos deparen todavía muchas más historias. De momento vamos a disfrutar todos de esta, de la cuarta de la saga. Y por cierto, me encanta que de lo último que hayamos hablado en esta presentación sea del amor, que está muy presente también en nuestras vidas, tiene que estarlo siempre, y que también está muy presente en esta novela. Déjame que diga solo una cosa para terminar. Yo siempre lo digo y creo que es un mensaje importantísimo. Creo que hay dos cosas en la vida, y yo dirijo un festival además de novela negra y romántica, los dos géneros más leídos y los más denostados de la historia, dos géneros muy prejuiciosos entre sí, ¿no? Yo me acuerdo que un compañero de género negro me dijo, ¿pero me vas a hacer que yo me lea una novela rosa? Bueno, una cosa tremenda. Bueno, pues he conseguido que se encuentren. Curiosamente, hay solo dos grandes temas en la literatura y en la vida, que son el amor y la muerte. Pero si me apuráis, el único tema que hay en la vida es el amor, porque la muerte nos preocupa única y exclusivamente porque nos aparta de nuestros seres queridos. Si nosotros tuviéramos la fe ciega, si supiéramos realmente que cuando la muerte se nos llevara, nos íbamos a reencontrar con nuestras personas queridas, más tarde o más temprano, no nos importaría morirnos. Así que el gran tema en nuestras vidas, el que marca nuestros destinos desde que nacemos hasta que morimos, es el amor. Yo creo que sobra decir nada más, es un colofón perfecto. Gracias, Marta, Muchas por gracias. estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias.